capítulo 4. Mientras leemos la Biblia, enviamos, hermanos, un saludo muy extraordinario, maravilloso, con todo nuestro corazón, a los hermanos y a los amigos en todas partes que nos vayan a estar sintonizando desde aquí la iglesia Cristo Te Llama en la ciudad de Brunswick, celebrando servicio a nuestro Dios. Le da o le envía un caluroso saludo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gracias a nuestro Dios. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 19 al 22, 19 al 22 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Alabado sea el precioso nombre de Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Leamos la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la Biblia: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios poderoso. Señor, estamos delante de su presencia. Cada corazón en este lugar ha venido para oír su voz. Úseme para que la palabra llegue a cada uno, Señor, y que nuestra fe sea impactada, Señor, y que usted sea operando maravillas, milagros, sanidades, todo tipo de señales en medio de nosotros para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Gloria sea a Dios para siempre. Quiero usar como tema: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos han visto algo? ¿Cuántos han oído algo? Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria sea a Dios para siempre. Fíjese, mi amado hermano, que en algunas ocasiones el Señor no le permitía a los que hacían o los que recibían el milagro a que lo pregonaran. Aleluya. Sino que se quedaran en silencio. Pero me da, hermanos, curiosidad indagar un poco en cuanto al milagro del endemoniado gadareno. En Lucas capítulo 8 y el versículo 38 dice la Biblia, bueno, desde antes de estar narrando la historia, pero en el versículo 38 en adelante, hermanos, se lee que el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejara estar con él. O sea que el endemoniado gadareno, después que fue libre, le rogaba a Cristo que le dejara estar con él, que le rogaba que lo dejase seguirle. Y entonces el Señor Jesús le dijo, pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mire qué extraordinario. A veces Jesús le decía: no digas nada, no cuentes a nadie lo que he hecho contigo. Pero en esta ocasión, hermano, le dice, él le pide quedarse, seguirle. Y entonces él le dice: no, vuélvete a tu casa. Pero te vas a volver a tu casa, para contar y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Me sigue? ¿Tendremos algo nosotros que contar, amados hermanos? ¿Habrá algo que nosotros podamos testificar? ¿Habrá algo que podamos predicar? Muchos de nosotros nos hemos olvidado de la clase o condición de vida en la cual estábamos. Y devalorizamos la Biblia en el sentido de que la Biblia dice que estábamos muertos. ¿Cuál es el mayor milagro o el milagro más extraordinario en la Biblia? No es tanto que hablemos en lengua, no es tanto que nos revolquemos por la unción y el poder del Espíritu Santo, sino, hermanos, la esencia, la eficacia que conlleva la fe, el creer, el caminar
caminar en obediencia. Que es, hermano, que un muerto sea resucitado. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan, sanen enfermos, sanen leprosos, resuciten muertos. Que nos diga a nosotros eso el Señor. Dijo: pero Señor, me voy a ir al panteón para poner las manos sobre los muertos y que se levanten. No, es que nosotros lo vemos literal. Cuando Jesús está hablando, resuciten muertos, sí, posiblemente, amén. Pero eso no es tanto o tan llamativo como cuando se predica el evangelio, cuando se predica la palabra de Dios y la gente que estaba muerta espiritualmente creen en Jesús, pasan de muerte a vida. ¿Usted ve algo ahí? ¿Usted ve algo ahí? Cuando uno predica y alguien cree, ¿qué cree que pasó? Ocurrió uno de los milagros más extraordinarios. Se levantó de los muertos. Alguien fue resucitado entre los muertos. ¿Me sigue, hermano? Entonces me llama la atención esto cuando el Señor le dice: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A veces Dios hace grandes cosas en nuestras vidas y nosotros no nos damos por entendido. A veces Dios hace grandes cosas en nuestra familia y nosotros seguimos actuando lo mismo, indiferente. No queremos humillarnos delante de Dios. ¿Y sabe para qué Dios obra y hace tantas maravillas? Para que los que no creen a la palabra crean a los milagros. ¿Cuántos van a creer por el testimonio que Jesús ha sanado a nuestra hermana de cáncer? ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuántos vamos a creer, o de los amigos que están aquí van a creer que Jesús es real? Que los médicos lo que hacen es matar a la gente. Porque la gran mayoría de la gente que se somete a la quimioterapia, hermanos, terminan muertos. Mi madre pasó por eso. Estuvo en todo el proceso y oramos a Dios y Dios envió a decir: no la sanaré. Sí, no la voy a sanar. Nosotros, hermanos, que estábamos predicando el evangelio, que orábamos para que la gente recibiera milagros, no podíamos hacer nada para que nuestra madre fuese sanada del cáncer que le apareció en el páncreas. Cuánta impotencia. ¿Cómo nos sentiríamos, se sentirían ustedes? Que un enfermo vino y oraron y se sanó. Nosotros tuvimos unos meses un programa en la radio hace años, cuando estábamos trabajando con el pastor Demetrio en Alexandria. Y la gente llamaba a la hora de la administración y estábamos con otros hermanos atendiendo los teléfonos mientras el pastor estaba predicando. Y oraban y llamaban para oración. Ore por mí porque tengo esta enfermedad. Y orábamos y al final la gente empezaba a testificar. Y se oía la voz de la gente testificando a la gente que había recibido milagros, que se habían sanado. Que Jesús, por esa llamada, ni siquiera fuimos personalmente a ponerle la mano sobre de ellos, sino que por la fe nos conectábamos por el teléfono, hermano, y orábamos con fe y eran sanados. Déselo fuerte a Cristo. Pero cuando nuestra madre enfermó, cuando mi mamá enfermó de cáncer, orábamos por ella y nada ocurría. Nada pasó y Dios mandó a decir a través de una hermana, dijo: Dios, he sentido esto, Dios me dijo, he sentido esto de parte de Dios y quiero decírselo. No cualquier persona se va a atrever a decirle a los hijos de una mujer que está en esa condición que no se va a sanar, sino que se va a morir. Una persona tiene que estar segura que fue Dios quien le habló. Y así ocurrió. Ella falleció. No ocurrió el milagro. Más sin embargo, no porque ella no haya sido sanada en ese momento, no significa que nosotros no vamos a testificar de las maravillas que Cristo está haciendo en medio de nosotros cuando dicen amén en esta hora. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El endemoniado gadareno, este hombre que fue libre, alabado sea el nombre de Cristo, dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oiga, hermano mío, a veces sabemos personas que Dios nos hace grandes maravillas, hermano, y no testificamos absolutamente nada, no nos mueve a predicar el evangelio, no podemos hablar de Cristo con poder y autoridad. No lo hacemos muchas veces.
A veces estamos esperando, hermanos, que se muera alguien y que Jesús lo resucite para medio hablar de Cristo. No, cualquier cosa que ha pasado en tu vida y has visto que Dios ha obrado, eso es suficiente para seguir diciendo: tengamos fe, Cristo Jesús tiene el poder para arreglar todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados hermanos, esta porción bíblica, alabado sea Cristo, en Hechos de los Apóstoles, gloria sea Dios para siempre, se relata la historia de un cojo, de un hombre paralítico, de un hombre que tenía 40 años de estar en la condición de parálisis. Era una persona que lo llevaban a la sinagoga y lo sentaban a la entrada de la iglesia para que pidiera limosna. Él había pasado 40 años en esa condición de limosnero, lisiado, no se podía mover. Los familiares a lo mejor se aprovechaban de la condición, porque eso es lo que hace muchas veces la gente. Cuando un familiar está incapacitado, hermanos, lo llevan al semáforo. ¿Para qué? Para recibir, y se acostumbran a eso, y así hasta que se murió. Se acostumbran a vivir con esa mala condición, con ese defecto. Así muchas veces el hombre se acostumbra a vivir en el pecado. Se acostumbra a vivir con ese defecto, esa mancha, ese pecado, y vive hasta que se muere. Así, de esa manera se acostumbra el hombre a vivir en el pecado. Mas sin embargo no es una regla. Dios vino para desatar y deshacer las obras del diablo. Todos nosotros ahora podemos ser liberados. Toda criatura, todo hombre, toda mujer, todo ser humano encuentra la libertad, la sanidad, esa liberación que solo ocurre a través de la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito, hermanos, por Lucas, el que escribe el Evangelio según San Lucas. Lucas no fue un apóstol. ¿Me sigue? Lucas era un médico convertido al Evangelio. Y es alguien que está dando testimonio de lo que oyó y de lo que vio. Hechos de los Apóstoles es un testimonio. ¿Me sigue? Comienza Hechos de los Apóstoles y dice que, oiga, Lucas le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, le enviaba a decir a alguien llamado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué estaba dando a entender? Estaba testificando acerca de Jesús, que hacía y que enseñaba hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, que Lucas estuvo siguiendo al Señor cuando el Señor apareció a predicar las buenas nuevas de salvación. Lucas lo vio aparecer. Lucas vio cómo apareció Juan el Bautista a preparar el camino para el Señor. Lucas vio cómo Jesús libertaba a los cautivos. Lucas vio cómo sanaba a los enfermos. Lucas estaba testificando de todo lo que había visto y lo que había escuchado de Jesús. ¿Me siguen, hermano? Hasta el día que fue recibido arriba. Es más, Lucas comienza aquí en este libro, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, relatando la ascensión, cuando Jesús ascendió al cielo. ¿Están conmigo? Dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vea dónde está la verdad. La verdad no se centra en una religión. La verdad no se centra en una denominación. La verdad no está en un título, en un nombre, en una iglesia. La verdad está en Dios, en Cristo, en la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora.
Lucas está testificando acerca de Cristo, este Salvador, este Mesías enviado por Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario que todo el que oye el testimonio de Jesús crea en él y tendrá vida eterna. Es necesario que todo el que oye el testimonio de Jesús se convierta a Cristo, se haga discípulo para que pueda participar de las bendiciones que Dios tiene para toda la humanidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Déselo más fuerte. Entonces la Biblia dice, hermanos, aquí Juan está dando testimonio y dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí sigue relatando y dice, hermano, que cuando habían dicho todas estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Es decir, que estaban en ese momento donde Jesús les está dando las últimas instrucciones: quédense aquí en el aposento alto, porque Juan los ha bautizado para arrepentimiento. Es decir, pasaron el bautismo en agua, pero ahora va a venir algo que los va a bautizar. Es decir, la promesa del Padre: seréis investidos de poder de lo alto. ¿Para qué? Para que testifiquen. Eso es lo que dice. Dice: y me seréis testigos. Pero qué contradictorio. Muchos de nosotros, hermanos, ya no hablamos de Jesús. Ya no hablamos de las maravillas que Jesús ha hecho. Ya no hablamos de lo que Jesús es capaz de hacer. No, ya vamos por el mundo, vamos por la vida, hermanos. Y si tenemos un amigo, hablamos de toda cosa de lo que a los amigos les gusta, pero ellos nunca oyen acerca del cambio que Jesús ejecutó en nosotros. Hablamos de fútbol, hablamos de películas, hablamos de todas las cosas que diario vive el hombre sin Cristo. Pero nosotros que venimos a sentarnos aquí, nosotros que ahora somos discípulos de Cristo, nosotros que ahora predicamos a Cristo y a este resucitado, hermanos, muchas veces no tenemos el valor y nos olvidamos que somos llamados a pregonar a voz en cuello que Jesucristo vive, que Él reina, que Él salva, que Él sana, que Él liberta, que Él transforma, que el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son cristianos aquí? Todos, ¿verdad, hermano? Pero habemos entre todos, habemos unos que creemos en Jesús, pero lo vamos siguiendo de lejos. Jesús no quiere que tú lo sigas de lejos. La pregunta es: ¿cómo lo va siguiendo usted? ¿Va a la par de Él, ahí junto con Él, padeciendo juntamente con Él? ¿O de lejitos? No, a mí me gusta. No, yo acepto. No, yo creo. No, eso es todo. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre se convierta, que se arrepienta de todo corazón. Dos hombres que aceptan a Cristo. Dos hombres que aceptan a Cristo. Uno solo se arrepiente, el otro se convierte y se arrepiente y se convierte. ¿Quién creen que va a prevalecer? Contesten. ¿Quién creen que va a prevalecer? El que se convirtió. Porque mire, hermano, de gente arrepentida está lleno el mundo. Me arrepiento de no haber hecho esto. Me arrepiento de haber tomado esta decisión. Me arrepiento de esto, ¿no? Me arrepiento de no haber actuado a tiempo. Me arrepiento de no haber hecho lo que Dios me mandaba hacer. Me arrepiento de no haber oído. Pero cuando nos arrepentimos muchas veces ya es demasiado tarde. Hay padres, hay madres que vienen a decir: me arrepiento de no haberles inculcado la verdad a mis hijos. Pero eso es cuando ya les llamó la policía. O eso es cuando ya están tirados allá o están en una clínica tratados por la droga. O muertos por una sobredosis. O cuando reciben trompadas en la cara, en la boca de parte de los hijos. ¿Entendieron eso de trompadas, verdad? Como buen salvadoreño. Pescozones, pues.
¿Ustedes creen que eso no está pasando en el mundo? Eso es lo que se está. Hay rebelión de los hijos de los padres, porque los padres ahora se arrepienten de no haber venido a Cristo a tiempo o haber atendido al llamado de Dios a tiempo. Pero estamos a tiempo todavía. Eso no significa que usted no puede venir a Cristo. Eso no significa que el tiempo ya no existe para usted. Mire, hermano, cuando oímos la voz de Dios, la Biblia dice: de manera que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántas veces hacemos duro nuestro corazón a la voz de Dios? Pero que nos habla el hombre de un business, de un gran negociazo, hermano, rápido paramos la antena. ¿Cuánto voy a ganar? Ay, se oye un rumor de que hay un trabajo ahí que van a pagar tanto, 30 le van a pagar la hora. El doble de lo que yo estoy ganando. Es decir, que está ganando 15. Voy a ganar $30. Ahí voy corriendo. ¿A dónde es? Háganme una cita con ese patrón, esa empresa. Pero oye la voz de Dios que le dice: mira, tengo un reino preparado para ti. Yo vine a dar la vida por ti. El diablo ya no tendrá potestad sobre tu vida. Yo voy a limpiar tus pecados. Tendrás nueva vida. Serás una nueva criatura. Tu nombre será escrito en el libro de la vida. Cuánta cosa Dios nos dice. Y muchas veces, hermanos, seguimos lejos de Jesucristo. Pero hoy estamos oyendo que Jesucristo puede cambiar, transformar el corazón de los hombres. El problema es que aquellas personas que no han aprendido a ahorrar, a guardar cuando hay necesidad, no tienen nada que echarle mano. Y de igual manera en lo espiritual hay personas que dicen: no, algún día. Después el Señor Jesucristo dijo: haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Entonces significa que cada vez que usted sirve a Dios, hace la obra de Dios, hay algo que está pasando en el área espiritual. Y cuando usted llegue a tener una necesidad, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar la tarjeta y meterla ahí y pagar esa cuenta, porque usted ya tiene un ahorro en el cielo. No sé si me está entendiendo. Es decir, que cuando hemos vivido de acuerdo a la palabra de Dios, si viene algo en contra de nosotros, le hacemos recordar a Dios: Señor, acuérdate cómo he vivido para ti. Acuérdate, Señor, cómo te he servido. Y Dios no puede decir otra cosa, porque Él que nos conoce sabe que estamos diciendo una verdad. Pero cuando no hemos vivido para Él, ¿qué le podríamos decir? ¿Con qué argumento le podríamos salir a Dios? ¿Me sigue, hermano? ¿Con qué argumento nos presentaríamos delante de Dios en el momento de la necesidad? No hay. ¿Por qué? Porque no tenemos absolutamente nada que decir. Pero ahora Dios quiere que nosotros, hermanos, sigamos hablando de Cristo, de sus maravillas, de su milagro, del poder que hay en el Evangelio. Denle un aplauso, pues, si lo cree conmigo. Entonces dice Lucas que estando en estas cosas, dice que una nube lo ocultó delante de sus ojos. Y dice que, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones. Que dice: dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire qué lindo, hermano. Oiga lo que dijeron ángeles. Dos ángeles. Lucas está por ahí. Lucas está en medio de ese grupo. Y cuando están viendo arriba, despidiendo a Cristo, porque viene una nube de ángeles, lo ocultan y es llevado esas. Él asciende como Dios que es al cielo. Los ángeles le dicen: ¿por qué están viendo ustedes así al cielo? Pues ese Jesús que ustedes están viendo que va hacia arriba, vendrá de nuevo el mismo. Y así como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. ¿Cuántos le esperan, hermano? ¿Cuántos lo están esperando?
¿De verdad lo están esperando, hermanos? Pero ¿cómo lo están esperando? ¿Calientes o tibios? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Calientes o tibios? Sepan que los tibios le dan vómito al Señor. Como decíamos la vez pasada, ¿a cuántos les gusta tomar café? A todos. ¿Cómo les gusta? Frío. Bueno, alguna gente lo prefiere en frío, pero esas ya son cuestiones, ¿verdad? Pero normalmente se prefiere caliente. ¿Quiere café? Sí, sí. Y ya se lo ponen y uno lo prueba. Está frío. No es así como a mí me gusta. A mí me gusta caliente. Caliente para sentirlo. Y enfriarlo uno ahí bebiéndoselo, calientito. Así es como se toma un buen café. Y si está tibio, como está feo. No tiene gusto, ¿sí o no? Entonces Jesús dice, ojalá que hubiera sido, fueras caliente o fueras frío. Pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. O sea que es decir que a los tibios Dios no nos pasa. A la gente que vive un evangelio a media, Dios no lo pasa. La gente que vive un evangelio a su manera, Dios no lo pasa. Y oímos esto, hoy que estoy hablando una verdad. Dios no pasa, no tolera la tibieza en la iglesia, en nosotros. Falta de definición es tibieza. No se pongan tan tristes, hermano. Cristo les ama, por eso les está hablando. Porque Dios nos quiere como caliente. Porque una persona fría se puede calentar. Pero el tibio se acomodó y le gusta entre frío y caliente. Camagua y elote, camaleón. ¿Cuántos conocen los camaleones? Camaleón extiende una pata aquí. No saben ustedes dónde está porque se hace algo a las flores. Es decir que el camaleón se camuflaja. ¿O no? ¿Cuántos los conocen los Y hay uno por allá que compuso una, no sé, no es alabanza, ¿va? Porque habla de un camaleón. Que alabanza es todo lo que exalta a Dios. Digamos que es una canción y le tituló Camaleón. Búsquenla, por ahí está en el YouTube, me van a reír. Camaleón que cambia de color según en la condición o la situación. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ese mismo Jesús que ha sido elevado arriba, así como lo vieron ir, así viene. Y eso es lo que creemos todos nosotros. ¿Cuántos creen eso? Solo hermano Nahum está aquí entonces, pues. Hermana Blanca también. ¿Y los demás hermanos? ¿Y los demás que estamos aquí? ¿Cuántos están entonces inquietos, deseosos? Pero antes de que veamos la manifestación de Dios, tenemos que haber dado el fruto. Dios quiere que demos el fruto antes que Él se manifieste. Es decir, que debemos de vivir apegados a su palabra, en la fe, arraigados, cimentados, adoradores en espíritu y en verdad. Gente, hermanos, que se define, que no lo niega delante de los hombres, sino gente, hermano mío, que da testimonio de ser hijo de Dios, que da testimonio que Cristo lo ha cambiado. ¿A cuántos amigos le hemos dado testimonio de que Cristo salva? No, pastor Viera, cuántas veces les he dicho yo, pero es que una cosa es hablar de una historia sin autoridad y poder, y otra cosa es hablar de algo en el poder y la autoridad del Espíritu, para que sea creíble y impacte el corazón de los que lo oyen. Aunque va a haber gente que ya tienen una respuesta, y aún antes que usted les hable de Jesús, ellos ya dijeron en su corazón: me hablen lo que me hablen y me digan lo que me digan, no voy a ceder.
Es duro, es duro, es duro. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos habla acerca de todo esto que está testificando Lucas. Y la Biblia habla en el capítulo 2 acerca de que se cumplió la promesa. El Espíritu Santo vino sobre de ellos. En el capítulo 2 habla acerca de que fueron investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo vino sobre de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 14, Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Tanto, hermanos, ese impacto, esa llenura, ese poder del Espíritu de Dios. Dice que la gente que estaba ahí se burlaba de ellos y decían: estos están borrachos, tan temprano en la mañana andan tomando. Ebrios están, porque los oían hablar en otras lenguas, en los idiomas de la gente que había llegado para esa fiesta a Israel, a Jerusalén. Y ahí Pedro se paró y les hizo ver las escrituras, llenos del poder del Espíritu Santo. Estos no están ebrios como ustedes suponen, les dijo. Esto es la promesa que se ha cumplido. La promesa que hizo el Señor, que hizo Dios a través del profeta Joel, cuando dijo: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sigue la historia, sigue el testimonio de Lucas. Dice la Biblia, hermanos, que antes de llegar a lo que es la historia o el relato de lo que fue la curación del cojo, dice que el Espíritu era es para todos los creyentes. Está hablando acerca de todos aquellos que creen en Jesús, pueden participar de este bautismo, de esta llenura, de este poder del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo ahora sí, ¿por qué, hermanos, ellos están diciendo que no pueden dejar de decir o de hablar de lo que han visto y han oído? Porque cuando ellos van, dice la Biblia que iban, hermanos, a la hora novena. Dice que iban a la hora de la oración. Pedro y Juan iban juntos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, dice, iban entrando al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mire cómo este hombre está acostumbrado, hermano, y está siempre extendiendo la mano para que le den una limosna. Usted le puede dar limosna a cuanta gente le pida en la tierra. Usted puede ir allá, puede ir por todos lados y ve a un limosnero y usted le saca $5, $20, $50, se los da. Le va a cubrir la necesidad para lo cual él lo está pidiendo. Eso es todo. Y no va a durar para siempre. Y no habrá un efecto en el área donde debe de haber efecto. Es decir, hermanos, que podemos de repente darle un pan, darle una tortilla, darle un dinero a alguien, pero si no le hablamos de lo que llevamos aquí, si no hablamos y testificamos del poder de Cristo, no le habremos ayudado en nada. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos dar una ofrenda nomás? Y ya, ayudar a alguien así en lo humano. Pero Pedro dijo: míranos. ¿Te parecemos gente que andamos como llenos de billetes? Y se metieron la mano a la bolsa. Y Pedro, Juan, ¿y cómo hacemos aquí? Este hombre necesita comer. Pero dijo: espérate, nosotros andamos algo más que eso. ¿Qué será mejor? ¿Que se sacie el estómago con un pedazo de pan o que sus piernas vuelvan a funcionar? Y no solo eso, sino que se convirtiera a Cristo, que creyera y fuera salvo a su alma. ¿Qué será mejor? ¿Llenarle el vientre o que su alma se salve? Pero para que se salve el alma tenemos que hablar de quién es Cristo y lo que ha hecho en nuestras vidas. Déselo más fuerte a Cristo, pues. Pero oiga esto, a veces hablamos
Y con la boca decimos una cosa, pero nuestra vida es otra. Póngame cuidado. Con la boca decimos, Jesús me salvó, Jesús me cambió. Pero ¿qué dicen los demás, los que nos conocen? ¿De verdad nos ha cambiado? ¿De verdad? ¿Qué dice la esposa del marido? ¿De verdad cambió ese hombre? ¿Qué dice el esposo de la esposa? ¿De verdad cambió esa mujer? Después que se convirtió a Cristo, eso es una nueva criatura. Su mentalidad ha cambiado, sus pasiones han cambiado, sus prioridades han cambiado, o sigue siendo la misma persona que era antes de venir a Cristo. Porque con la boca podemos decir que creemos en Jesús, que le estamos esperando, que Él nos ha cambiado, pero en lo íntimo seguimos siendo, si no es que está peor de lo que éramos antes. Por eso no hay efectividad. Por eso no hay un efecto en lo que decimos practicar y vivir. Porque somos creyentes fríos, indiferentes. La palabra indiferente significa que no nos duele y no nos conmueve nada. ¿Saben cuál es lo contrario al amor? No es el odio, es la indiferencia. Porque a veces, hermano, decimos que amamos, pero no nos interesa nada de lo demás. No nos interesan los demás, no oramos por nadie, no testificamos que Cristo nos ha cambiado, porque para eso no solamente hay que decirlo, la gente tiene que ver que de verdad hemos cambiado. Que como jóvenes ahora nuestra prioridad y nuestra mente ha cambiado. Que como esposo y esposa, como hijos, los hijos que se convierten al evangelio, que tienen a sus padres, esos hijos ahora son obedientes. Pero ahora, hermano, cuesta. Los hijos ahora le dicen de todo a uno. Y lo tremendo es que hasta algunos hasta bautizados son. Es decir, que ya se les dio toda la enseñanza. Ya saben lo que es el evangelio. Ya se bautizaron. Pero siguen siendo, si no es que peor. Porque por lo menos antes, hermanos, se mostraban con un poco más de humildad y respeto al evangelio. Muchas personas ahora, hermanos, ya han dejado ese respeto, han dejado ese cuidado, se han ido atrás de aquellas cosas que son rechazadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya veo algunos que están como con sueño. ¿Dónde están los diáconos? Vayan a traerse unas camas, hermanos. Aleluya. No morí. Una camita ahí. ¿Cómo puede ser que estemos hablando del Dios Todopoderoso y nosotros, hermanos, la mayoría estamos con aburrimiento? Termine eso ya, hombre. Que se acabe ya y vamos a comer. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces, mis amados hermanos, Pedro y Juan ven que la necesidad de este hombre va más allá de lo físico. Y entonces le dijo: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Andaban a Dios, el amor de Cristo, andaban la pasión en ellos, de Cristo en su corazón. Digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque hasta aquí llegó tu vida de arrastrado. Esa es la condición de uno como ser humano cuando no se entrega a Jesús. Vive una vida de arrastrándose. ¿Me sigue? Arrastrándose por todo. Es una situación, una vida de mendigo, de mendigar. ¿Por qué? Porque los hijos tienen acceso al reino de Dios. Tienen acceso a las cosas del Padre, a todo lo que el Padre posee. Los hijos tienen acceso. ¿Acaso en su casa, padres de familia, sus hijos le piden permiso para ir a abrir el refri? ¿Acaso le dicen: ¿será que puedo hacer esto? No, yo creo que nuestros hijos en la casa, hermanos, van y agarran de lo que hay en la casa, es de ellos. Pero quien no es hijo, llega a una casa y puede estar lleno todo, pero no puede, porque no es hijo. Pero los hijos
¿Cómo puede ser que el que es hijo siga arrastrándose? ¿Cuántos saben de la historia del hijo de Jonathan? El nieto del rey Saúl en la Biblia. Que dice la Biblia que cuando nació se le cayó a la niñera. Ella tenía una niñera. Y cuando venía el enemigo en contra de Saúl, la niñera lo quiso esconder y se tropezó y se cayó. Y entonces se lició el niño, se golpeó tanto aquí que quedó paralítico. Era de linaje real. Póngame atención, por favor. Era de linaje real. Era hijo, era nieto de rey. Era un príncipe. Y vivió y se lo llevaron a una tierra que se llama Lodebar. Tierra de angustia, de sufrimiento. ¿Cuántos se crecieron en un caserillito donde puras pulgas, nigüero, pulguero, puro polvo, que andábamos ahí así remendaditos o desnudos ya hasta los 8 o 10 años, medios cubiertitos así. Por la gran escasez, sequía, la gran necesidad que había. ¿A causa de qué? De que nuestros padres no glorificaron al Dios único. Porque el pecado te lleva a una condición de degradarte hasta el punto de llegar a comer comida de cerdos, como al hijo pródigo. Entonces este Mefibosé, hermano, dice que se lo llevaron y creció en Lodebar. Pero cuando el rey David hizo memoria y preguntó, ¿no habrá alguno de los descendientes de Saúl? Y si había un hombre ahí que se llamaba Siba, y le dijo, yo conozco, hay uno que está habita en Lodebar, que es lisiado, pero es un príncipe. Y entonces dijo, te doy una orden, ve y encuéntrame a ese hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y entonces este criado fue y lo encontró y se lo trajo. Y cuando tenía que compadecer ante el rey, oiga, Mefibosé pensaba que lo habían mandado a buscar para matarle. A veces nosotros pensamos que Dios nos anda buscando para... No, el rey le dijo, porque cuando llegó delante de él, la condición de la mente de Mefibosé era una mente totalmente de derrota y de desgracia. Y le dijo, ¿quién es este perro muerto como yo para que usted tenga misericordia de mí? Mire la mentalidad del hombre cuando está alejado de Dios. Se considera que no sirve, que no vale, que él no está apto para entrar a las bendiciones como hijo de Dios. Pero ¿cómo es que usted puede llegar a ser hijo de Dios? Recibiendo al Hijo de Dios como su Señor. ¿A dónde dice eso, pastor? Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Mefibosé está arrastrado, está tirado en el piso y está diciendo, yo soy un perro muerto, ¿cómo puede ser que yo me merezca todas estas cosas? Y le dijo, no, te he mandado a llamar porque todo lo que era de tu padre te lo daré a ti. Te devolveré lo que es tuyo. Te daré la posición que tú te mereces como hijo de rey. ¿Qué está diciendo, pastor? Es que es la verdad. Usted se merece esa posición. Nosotros por haber creído en el Hijo de Dios.
Entonces le dijo: ¿vas a vestir con las ropas del rey? ¿Vas a sentarte a la mesa con el rey? ¿Comerás del manjar del rey? Uy, hermano. Entonces ahí es donde está la diferencia. Vemos entonces que Pedro y Juan están dando al hombre lo que el hombre necesita, testificando. Y entonces cuando eso pasa, la Biblia dice que los arrestaron por haber hecho ese milagro. Tuvieron que compadecer ante un tribunal. Y ellos, hermano, le hablan a la multitud y le hablan a todos los que los están interrogando y le dicen: oigan, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué pensáis o ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Se da cuenta? Todo milagro que Jesús hace a través de nosotros, tenemos que darle la gloria al Señor. El problema en estos días es que los hombres se quieren llevar la gloria del Señor. Y si Dios me usa a mí para sanarle a usted, yo tengo que estar en la postura de Pedro y Juan. ¿Por qué me ven a mí? Como si yo tuviera el poder y la potestad para haber hecho ese milagro. ¿Saben quién es el que se merece reconocimiento? ¿Saben quién es el que hace esos milagros? El Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces la gente está maravillada, la gente los está admirando a ellos, la gente ha puesto los ojos en ellos. Y ellos les dicen: no, no me miren a mí, como que no me miren, no nos miren a nosotros. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo el Dios de vivos y no de muertos. ¿Cuántos están aquí? El Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús, a quien vosotros, oiga, entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Qué les está diciendo? Nosotros estamos testificando que el Jesús que ustedes rechazaron, que el Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús es el que ha hecho el milagro en ese hombre de 40 años que no podía caminar, que se arrastraba a la puerta de la iglesia. ¿Cuántos creyentes, hermano, está en la iglesia pero camina arrastrándose? Esa condición de arrastrarse ya se acabó, hermano. Nosotros somos hijos de Dios ahora. Tenemos que demostrar eso con hechos, hablando y testificando que no es por nosotros. Porque cuando tú hables de Jesús no va a faltar uno. Siempre habrá alguien que te empezará a señalar y te querrá hacer recordar lo que tú eras ayer. Pero acordate que ayer eras esto. ¿Qué vas a cambiar si vos no has cambiado? Y entonces, ¿qué hace usted? Le dice: es verdad, sí, tienes razón. ¿Para qué sigo hablando de Jesús? Y ya pone un bozal en la boca. No, usted tiene que estar seguro que Jesús lo ha cambiado desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, también al griego. ¿Cuántos han sido cambiados por Dios? Aleluya. Dice la Biblia que los árboles se conocen por los frutos. Un árbol bueno no da fruto malo. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Por una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Santiago dice que o da agua dulce o agua salada, pero no puede salir dos tipos de agua. Y así es como se prueba lo que decimos ser. Así es como nosotros demostramos si ha habido una efectividad del evangelio en nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Entonces, todos los que estamos oyendo esta palabra tenemos que saber que no es el hombre el que hace la obra. Todos los que estamos oyendo este mensaje tenemos que darnos cuenta que el hombre es una vasija, un instrumento, una herramienta que Dios usa cuando el hombre se dispone para ser usado por Dios. ¿A quiénes va a usar Dios?
¿quiénes va a usar? Y bueno, Dios usa hasta el diablo. Pero ¿quiénes son las personas a quienes Dios va a tomar para impulsar hacia adelante este testimonio del evangelio? A las personas que siguen creyendo, que aunque el enemigo los señale, ellos siguen diciendo: no, yo sigo creyendo que el evangelio es poder de Dios, que cambia el corazón de los hombres, que el borracho deja de ser borracho, que el drogadicto deja de ser drogadicto, que la prostituta deja de ser prostituta, que el homosexual deja de ser homosexual, que la lesbiana deja de ser lesbiana. Ese es el evangelio de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el endemoniado gadareno, nadie lo podía atar. Lo ataban con grillos y dice que lo hacía así, mire. Y nadie podía pasar ahí por esos lugares donde él habitaba. ¿Y saben cómo andaba? Andaba desnudo. ¿Sí? Desnudo. ¿Cuántos tuvieron alguna experiencia de ver a aquellos que llamamos locos en nuestros países? Que salían desnudos, pasaban corriendo como un niño. Era un espíritu, era un demonio. Pero está loco, es un loco. Ahí viene loco, y todo el mundo a esconderse. Así era ese endemoniado. Pero ustedes ven que cuando Jesús llega a su vida, Él viene y Jesús lo libera. Ustedes lo ven ahora con una vestidura nueva. Dice que lo vistieron y todos alrededor se maravillaban y sabían que el que estaba ahí vestido, quieto, tranquilo, era aquel que no dejaba tranquila a la comunidad. Era aquel que perseguía cuanto pasaba por aquel camino. Entonces ustedes pueden ver que si hay un cambio, hermanito. Usted puede ver que el evangelio cambia y transforma el corazón de las personas. Ahora me pregunto yo, ¿por qué personas en vez de seguir mejorando van hacia atrás en reversa? ¿Por qué las personas en vez de mejorar van a recoger lo que antes desecharon? Porque hay un libre albedrío. Tú decides si creces o menguas, según tu fe y tu búsqueda hacia Dios y tu amor a Dios. Tú tienes la libertad de elegir. Dios no te forza. Pero tienes que saber que la recompensa será de acuerdo a lo que tú hayas hecho mientras estuviste en ese cuerpo. Y si tú quieres recibir un galardón y no salir avergonzado de la presencia del Señor en aquel día, ahora es tiempo de que sigamos hablando. No podemos dejar de decir y de hablar de aquello que hemos visto y de lo que hemos escuchado. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Jesús cambia. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Jesús salva. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Jesús transforma. ¿Y qué más? ¿Qué hemos oído? ¿Qué han oído ustedes de Jesús? ¿Qué han escuchado ustedes de Jesucristo? Iglesia, ¿qué es lo que han oído? Que Él es santo, que Él es verdad, que Él es el camino, que Él es la vida. Que si tú pones los ojos en Él, la fe en Él, tu vida será transformada. Y no estoy hablando invento, porque este que está hablando hoy aquí, en el 2009, decidió entregar la vida a Cristo. Y desde que me convertí al Señor, el Señor me llamó para predicar su palabra. Ya pasaron alrededor de 14 años. Y seguimos, hermanos, como al primer día, sin temor y no queriendo mirar atrás, definidos hacia dónde queremos llegar. ¿Me siguen? ¿Y será que Dios ha transformado mi vida? Uy, hermano. ¿Saben qué pasó cuando me convertí? Llegué a la casa y empecé a sacar todas las cosas que tenía en mi cuarto, en mi casa. Películas. Y cuando hablo de películas, imagínense de todo lo que puede haber en las películas. Películas, cosas del mundo, todo aquello que ya no lo iba a necesitar, lo tomé y lo puse. No se lo regalé a nadie, porque hay gente que viene y dice: ay, esto está muy bonito, se lo vamos a regalar a la hermanita. Y como la otra está bien necesitada, dice: démelo a mí, yo me lo pongo. ¿No saben qué hice? Lo puse en una bolsa negra para que no se viera qué había dentro. No importa lo que fuera. Lo puse todo en una bolsa. Música, la música de todos los esos. La música, las películas, todas esas cosas. La pornografía.
Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está alguno que quiere tirar una piedra? Libre de pecado. ¿Quién es? Oiga, hombres y mujeres, si no vienen a Cristo, seguirán ligados y atados a la pornografía. Y entonces, mis amados hermanos, puse todo en una bolsa y me fui al basurero y ¡fa! La basura. Las prendas de oro que tenía, nos fuimos, esas sí no las tiré, soy honesto. Nos fuimos allá a la joyería y le dije, ¿cuánto nos dan por esto? No, casi nada, ni la mitad de lo que habíamos gastado en ello. Pero no importa, algo aunque sea, vean qué hacen con eso. Agarro el dinerito y me sirve. Ay, pastor, y es que esas cosas, ¿será que son pecado? Bueno, no las llamemos pecado, pero tiene que ver con el mundo, con la vida antigua, con el orgullo, con la vanidad. Entonces no podemos dejar de hablar de lo que Él ha hecho. Pastor, pero ¿cómo era usted? Era manso, era tranquilo, pero con la boca no iba y lo golpeaba, pero era mal hablado, era mal criado. ¿Cómo es posible que gente ahora en la iglesia todavía es mal criada, mal hablada, trata feo, trata mal a los demás? Ay, no te digo que sos un y lo otro porque soy cristiano. Pero si ya lo pensó, ya lo dijo. ¿Cuántos están en este lugar todavía, hermano? Sí. Entonces Cristo cambia. No podemos dejar de hablar y decir lo que Él ha hecho, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cristo cambia, transforma, salva, sana, liberta al cautivo, rompe cadenas. Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Todas esas cadenas de atadura que el hombre tiene. No crea usted que usted está libre. No crea usted que usted va bien así muchas veces como vamos. Habemos aún creyentes en las iglesias que estamos llenos de ataduras y de cadenas, que necesitamos venir a Cristo. Solo Él puede romper cadenas de maldición, ataduras del diablo, cosas que no nos dejan servirle de todo corazón. ¿Cuántos siguen conmigo? Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice que estos hombres fueron llevados a testificar a causa de lo que estaban haciendo. Pero entonces, Pedro, lleno del poder de Dios, capítulo 4, versículo 12, les dice: y en ningún otro hay salvación. Es que Pedro está testificando que solo en Jesús hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, le dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra cosa. Nada te puede llevar delante de Dios a la salvación. Si quieres ser salvo, tienes que venir a Cristo. Si quieres ser salvo, te tienes que convertir de verdad al evangelio. Si quieres ser salvo, ir al cielo, tienes que venir al evangelio, a Cristo Jesús. De otra manera yo no puedo decir que vas a ser salvo. Tienes que afirmarte. Debemos de afirmarnos en este evangelio. Hermanos, qué lindo es cuando alguien se convierte. Y antes le daba vergüenza usar una Biblia, y ya cuando se convierte bien convertido, ahí viene con una Biblia contento para la iglesia. Mire, eso indica que esa persona, hermano, se ha convertido a Cristo, que ahora es una nueva creación, una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces Pedro y Pablo están hermanos testificando al punto que ya los quieren intimidar. Entonces ellos le dicen en el versículo 19: Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Oigan el carácter que tenía, la autoridad. Le están diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Saben que hemos visto que este Jesús fue crucificado. Saben que hemos visto que este Jesús fue azotado, fue vituperado,
entregó la vida por nosotros. Saben que hemos visto que fue colgado en un madero, murió, lo tomaron, lo sepultaron. Pero saben que hemos visto que un día, el día que resucitó, vino un ángel y abrió la tumba y se sentó sobre la puerta, la piedra que había tapando la entrada a la tumba. ¿Saben que hemos visto? Que este Jesús al cual ustedes rechazaron, que a este Jesús al cual ustedes crucificaron, este Jesús resucitó de entre los muertos. Y por ese Jesús es que este cojo, es que este paralítico está de pie delante de ustedes. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hora. Entonces, hay un llamado de Dios para toda la iglesia. No podemos dejar, no podemos callar. Porque si tú callas, hay una porción de la Biblia que dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿Y saben quiénes son las piedras? Hay amigos que hablan mejor que nosotros los cristianos. Digámoslo de esa manera. Puede ser que dé a entender algo diferente. Pero nosotros tenemos que seguir hablando. Usted háblele a su amigo, háblele al vecino, háblele a su familiar, aunque lo rechacen. Háblele a todo mundo. Jesús cambia. Ahora, si no lo ha cambiado Dios, usted no puede hablar y no puede decir que Jesús lo cambia. Si usted ha experimentado algún cambio, hable de ese cambio. Si usted ha experimentado poder de Dios en su vida, hable de ese poder. Si usted ha experimentado la gloria de Dios, hable de esa gloria. Si usted ha visto a Dios obrar en su vida, hable de ese poder que hay en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén en esta hora? Aleluya. Gracias damos a Dios. Quiero que estemos de pie, hermanos, y vamos a orar dando gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Jehová, tú eres el Dios de Abraham.